Cuando pensamos el poder a partir de los discursos ideológicos, podemos llegar a verlo como algo que corrompe y enferma, como si él por sí solo fuera una entidad portadora del mal. Pero para Nietzsche y otros filósofos que han adoptado su pensamiento, el poder no es eso, sino la capacidad para resistir, crecer y crear. Hoy quiero explorar esa idea porque cambia radicalmente la forma en que entendemos la política, nuestras relaciones y nuestra propia vida. Quien cree que el poder corrompe es porque lo entiende negativamente como un permiso para instrumentalizar la vida ajena en beneficio de la propia. Visto de esa manera como una concesión para gobernar la vida ajena, el poder ya tendría en su esencia el germen de la injusticia y hasta de la barbarie. Lo que Nietzsche llama voluntad de poder no debemos confundirlo con una cosa que nos hace falta para someter a los demás, porque vista a través de esta noción de poder, la democracia misma no tendría otra finalidad que hacernos elegir a nuestros verdugos y justificarlos, en vista de que el poder corrompe hasta el más santo, puro y casto. Cuando Nietzsche habla del poder, habla de la capacidad de la vida para preservarse, para crecer, experimentar y crear nuevas formas de existencia, incluso como su capacidad para reanudar su flujo después de haber sido interrumpido. Gracias al poder que tenemos, podemos reconstruirnos después de haber sufrido un trauma. Un ejemplo más es cuando cortamos las ramas de un árbol. El árbol no se detiene, precisamente porque mientras vive, también tiene el poder de restablecerse bajo nuevas posibilidades. Nuestra vida es un ejemplo de fragilidad. Basta un descuido para perderla. Por eso se requiere un poder inmenso y una vida entera de esfuerzos combinados para preservarla. Y aún así, nosotros mismos no nos bastamos para preservar nuestra propia vida. Necesitamos de los demás, de las plantas, de los animales, incluso de las ideas y los afectos que los otros crean en nosotros. Solo por poner un par de ejemplos de cosas que no podemos ver ni medir en la materia. Incluso en ese sentido, Marcus Gabriel en su libro El poder del arte afirma que todos nos debemos algo, porque el sentido de nuestra vida no está aislado de la vida de los demás. Necesitamos de su vida plena para crear la nuestra. Y esto nos habla de que nuestro mayor poder está en nuestra capacidad de hacernos más libres todos, unos a otros, unos entre otros y unos para los otros. Somos una fragilidad con el poder inmenso de conservarse, porque podemos pensar. Y pensamos precisamente porque somos capaces de establecer nuevas conexiones con otras formas de vida que nos hacen reorganizar la nuestra. Siempre estamos en contacto con otras ideas que reorganizan nuestra subjetividad y lo que somos capaces de crear. Por esa razón, a las ideas podemos entenderlas como los engranes, los cables y los circuitos que en conjunto crean fábricas de subjetividad, de afectos y conductas. Pero se necesita mucho rigor y un gran esfuerzo pensante para reconfigurar en ellas lo que ellas pueden producir en nosotros. Por eso el poder es negativo e inferior cuando captura, bloquea o reduce nuestras ideas. Y el poder es afirmativo y superior cuando crea nuevas conexiones, cuando amplía la libertad hacia todos lados y cuando inventa. Pero el poder en sí mismo no es bueno ni malo, ni depende de ningún sistema o instructivo que nos diga cómo debemos ejercerlo en cada situación específica. Siempre que queremos instrumentalizarlo y convertirlo en un aparato de control, lo volvemos en contra nuestra, porque lo convertimos en la jaula donde nuestros saberes gobiernan, incluso en contra de nuestra propia libertad y nuestro sentido. El poder es la capacidad de una idea, de un sujeto o de una sociedad para transformarse positiva o negativamente. Solo que el grado más alto del poder está en su capacidad de generar, no en su capacidad de suprimir. Por eso el verdadero reto de ejercer el poder es ejercerlo desde un pensamiento libre y dueño de sí mismo, no desde un pensamiento gobernado por intereses ajenos a lo que nos hace más libres. El poder en su grado más alto no lo tiene quien grita más fuerte, sino el que mejor amplía el horizonte de libertad y justicia para todos. El verdadero poder no consiste en dominar, sino en ampliar la libertad para todos lados. Por eso el poder auténtico está en quien crea lo nuevo, en quien afirma lo posible incluso en medio de la negación. Es más, el poder lo ejercemos cada vez que pensamos, cada vez que nos reinventamos y que inventamos nuevas formas de vivir juntos. Y si bien el poder no es bueno ni malo,
Sí es mayor en quien afirma la vida y amplía el sentido, y es menor en quien la niega y la estanca.